Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que se conectan hoy a esta tercera sesión del curso virtual abierto y gratuito sobre patrimonios culturales afro. Desde la maestría en patrimonio cultural y la especialización en gestión del patrimonio cultural de la UPTC, les damos la bienvenida a esta tercera sesión que se titula Procesos patrimoniales en el mundo afro. Y precisamente para hoy tenemos dos invitadas muy especiales, a Inet Vargas Hernández, que es historiadora de la Universidad de Cartagena y quien trabaja precisamente el tema de la patrimonialización de las fiestas de independencia, y a Laura Natalia Cuervo Farfán, que es de la casa, licenciada en Artes de la UPTC y quien actualmente se encuentra en el Pacífico colombiano en Ladrilleros, indagando todo este tema de los patrimonios culturales afro. A las dos, una cálida bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos. Las dos son estudiantes de la maestría en patrimonio cultural de la UPTC y han adelantado en este marco sus investigaciones referentes a estos temas. Entonces, Adinet, Natalia, muy buenas tardes y bienvenidas. Muy buenas tardes, profe, y buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando a través de la página de la maestría y que están asistiendo a este curso especial, esta sesión de procesos patrimoniales de los mundos afro. De antemano, muchas gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos, profe. Un gusto estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Muchísimas gracias a las dos. Nuevamente, para mí es un gusto volver a encontrarlas, volver a vernos y poder charlar de estos temas. Ya en la segunda sesión del curso, junto a Axel Rojas y Caterina Mantilla, hablábamos un poco del significado de lo afro, ¿no? Las tensiones, la larga historia, la diáspora y demás que tienen que ver con estos temas. Y con ustedes la idea es hablar un poco ya en términos de procesos patrimoniales. Y de ahí vendría la primera pregunta, de acuerdo a los procesos investigativos o cómo han ustedes desarrollado esos contextos investigativos en los pueblos afro, lo que están haciendo en este momento para que nos ubiquen un poco en contexto, ¿no? Dos miradas, dos latitudes, la costa Caribe, la costa Pacífica, además de elaboraciones que de alguna forma se están haciendo desde el centro del país, ¿no? Desde la maestría que se ubica acá en Boyacá. Entonces, sí nos gustaría que arrancáramos comentando precisamente cómo han sido esas experiencias o cómo han desarrollado estos procesos investigativos en estos contextos. Entonces, no sé si Natalia o Adinet, quien quisiera iniciar. Adinet, Natalia. Pues si quieren yo inicio. Bueno, Natalia, adelante. Listo, pues un gusto para todos. Les voy a hacer una presentación para que se contextualicen. Listo. Listo. Bueno, el trabajo que venimos desarrollando tiene como título, primero que todo, La mano cambiada, un mecanismo vivo de salvaguarda de los saberes y oficios de la comunidad negra de La Barra. Esta investigación que se está adelantando es en la comunidad de La Barra, un corregimiento del municipio de Buenaventura en el litoral del Pacífico. Este hace parte del Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga. Es una comunidad que se reconoce con el etnónimo negra, que hace referencia a los procesos sociales de lucha y resistencia. Además, también pues desde una perspectiva consciente de la lucha histórica de las comunidades negras afrodescendientes raizales. Es un poblado ubicado muy cerca de la desembocadura del río San Juan, el cual traza pues un límite entre los departamentos del Valle del Cauca y del Chocó, en donde hoy viven más o menos 70 familias organizadas desde 2002 en torno a un consejo comunitario de comunidades negras que ocupa un territorio titulado colectivamente en julio de 2015.
Es un territorio poblado por gente de diversos orígenes, gente que viene desde abajo, como ellos lo llaman, Buenaventura, de la zona rural de Buenaventura, de Nariño, del Cauca, de los pueblos malagueños asentados en Bahía Málaga, y la gente de arriba, o sea, del Chocó. Ellos hicieron sus primeros ranchos hace un poco más de 70 años. La Barra es el nombre que se le dio al asentamiento en la playa, a tan solo de unos kilómetros de Ladrilleros y Juanchaco. Pero la gente se ha venido moviendo desde un lugar más al norte, que es a la orilla de los manglares, en el límite con el Chocó. A esto le llaman Barra Adentro. Actualmente allí son las fincas donde siembran y sobre todo donde están los cocales, que es como uno de los medios, de los recursos más importantes para la gente de acá. Pues es un territorio forjado por el ritmo de las mareas. Disculpen, yo no les estoy pasando las... Bueno, aquí podemos ver más o menos dónde está ubicada la barra. Y acá tenemos unas imágenes que les permite a ustedes contextualizarse más o menos cómo es el poblado. Listo, aquí íbamos. Es un territorio forjado por el ritmo de las mareas, también de las corrientes, pues, o de las corrientes marinas. Los barreños leen estos movimientos, les nombran como pujas y quiebras. Las pujas son mareas fuertes que bajan y suben mucho, impulsadas por la luna y la luna nueva. Las quiebras son más sosegadas y tienen lugar en cuarto menguante y cuarto creciente de la luna. 2 veces al mes la puja sube y 2 veces al mes el agua quiebra, intercalándose cada semana. Entonces ese ritmo de las mareas moldea un poco el espacio y el tiempo de este territorio, asimismo los oficios de la gente, sus creencias y su cultura. Esta imagen permite ver, o quise hacer una suerte de gráfica, más o menos de cómo estas mareas han ido en ocasiones, las pujas, que son muy grandes y fuertes, se han llevado el pueblo. A pesar de que la gente sabe cuáles son las fechas de las pujas grandes, digamos que se confían o se aferran también a sus cosas y la marea se les mete a los negocios, a las casas, dejándoles solo un par de horas para desarmar estas casas, recuperar la mayoría de la madera y materiales para armarla nuevamente más adelante en la playa. Es por esto que aproximadamente hace 7 años los barreños se han ido mudando hacia los acantilados, que es un lugar que en un lugar que llaman La Loma. Más o menos ahí se puede ver esa parte de los árboles del fondo es lo que sería la loma y la parte de abajo sería la playa. Entonces donde están esas casitas como dibujadas es donde quedaba antes el pueblo y lo que se ve es lo que queda en estos momentos. Esta es una vista de la playa desde la loma. Listo. Entonces, en la loma ellos han encontrado un lugar, digamos, de asentamiento seguro, de estabilidad, de otras oportunidades para reconstruir su pueblo, para que permanezca en el tiempo sin que el océano Pacífico se lo lleve. Sin embargo, pues también muchas familias se quedaron en la playa, pues él es el lugar donde se desarrollan la mayoría de actividades, ¿no? Relacionadas también al turismo, sobre todo, pues porque está cerca también al arrimadero, que es el lugar que se le da al parqueadero de las lanchas, porque está cerca al mar, a los manglares, y estos lugares donde se trabaja la pesca, la caza, la siembra, la recolección de piangua, que son pues los oficios tradicionales que desempeña la gente. Me parece importante mencionar, digamos que la metodología de recolección de la información en trabajo de campo es que esta investigación inicia meses después de vivir en el territorio, lo cual ha dotado de otros matices pues esta investigación. Es la información que ha sido recogida, no siempre ha hecho parte de entrevistas previamente elaboradas o un proceso sistemático, sino que es hecha a partir de conversaciones y experiencias espontáneas, cotidianas con la gente,
que, digamos, no son, por decirlo de alguna forma, objetos de estudio, sino son mis amigos, mi familia y mis maestros. Entonces me parece importante mencionarlo. Bueno, en primer lugar, la investigación se ha ido desarrollando con el conocimiento de los oficios relacionados a las actividades turísticas, que son pues las cocinas enfocadas en el servicio al turismo, el manejo a los hostales y los paseos a los lugares naturales. Y como saben, pues este es un lugar donde las ballenas jorobadas pues llegan a aparearse y dar sus crías. Entonces el turismo está meramente enfocado prácticamente en el avistamiento de ballenas y pues en la riqueza natural de acá. Enseguida, pues cuando no hay temporada alta, se fue desarrollando ya como más el trabajo de campo hacia los oficios tradicionales que se desarrollan cuando no hay temporada de turismo, que son la pesca artesanal, la caza, la siembra, la recolección de piangua, el trabajo con las maderas, la arbolaria, la curandería y la cocina tradicional. Digamos que yo lo separo un poquito, la cocina enfocada al turismo y la cocina tradicional, porque las cocinas se llevan de forma diferente. Los alimentos que se cocinan, que se preparan, son diferentes para el turista y para el local. Entonces, bueno, por ese lado. También, bueno, otro aspecto es que en el trabajo de campo se pudo reconocer la categorización de la gente en la comunidad. Pues hay una comunidad interna y otra externa. La comunidad interna es conformada por personas nacidas en La Barra o descendientes de personas nacidas aquí. Las personas negras que vienen de otros lugares del Pacífico y que llevan más o menos más de 10 años en el lugar, ellos se autodenominan nativos. Y la comunidad externa, que son las personas blanco-mestizas que llegaron a vivir al territorio y a quienes los nativos denominan como paisas o whites. Hay tan solo 2 o 3 extranjeros, entonces a ellos les denominan gringos o también whites. Y a las personas negras o afrodescendientes de otros territorios se les denomina como negros, sin importar si son colombianos o extranjeros. Esto es muy importante resaltarlo porque estas categorizaciones, también evidentemente dadas por el origen y el color de piel, resalta muchas tensiones entre los actores y sobre todo con respecto a la tierra y a la permanencia en el lugar. Entonces, esto digamos que también permea toda la investigación. Entonces, luego de conocer pues estas y otras dinámicas del lugar, se encontró el enfoque del proyecto ya que es la mano cambiada. Pues en La Barra las mareas no solo, digamos, arrastran las casas, las cocinas, los negocios, también revelan como esos cimientos invisibles que sostienen la vida en la comunidad. Aquí podemos ver cómo es el poblado. Discúlpenme. Esta es como una de las calles principales de la zona de la playa, en donde viven los nativos. Ya esta es la playa, ahí en el fondo se ven más los hostales. Bueno, esta es una foto de los pescadores, de las cocinas. Listo. Quedando un poco desconectada de las diapositivas. Y bueno, entonces, digamos que en estas dinámicas de la marea también revelan como esas formas que sostienen la vida en la comunidad. Los lazos que son tejidos pues con las manos, con la voz, con el cuerpo, trabajando para construir este territorio. Cuando la adversidad toca a la comunidad, se activa, digamos, una forma ancestral de sostener y tejer la comunidad que la gente nombra como mano cambiada. Esto no es una simple forma, digamos, de intercambio económico o una forma de trueque para sobrellevar la carencia de recursos económicos o tampoco de enfrentar los desafíos de los fenómenos naturales. Es más lo que se llama pues una ontología comunitaria.
Es como una expresión viva, otra forma de sostener el mundo, no desde el capital, sino desde el trabajo compartido como forma de existir y resistir en comunidad. Es un sistema de reciprocidad, solidaridad, cuidado, que sostiene lo colectivo y lo individual desde la fuerza del vínculo, desde la certeza de que cuando se hace parte de un tejido no se existe solo, no se trabaja solo. La mano cambiada es un elemento fundamental que sostiene y le da sentido a la comunidad y a la existencia compartida. Es también una de las categorías con las que se interpreta el mundo. Es una práctica que configura los vínculos y los significados que hacen posible que exista esta comunidad. Bueno, aquí, digamos, me gustaría mucho mencionar que he abordado mucho los trabajos de Arturo Escobar. Sus dos textos que más he abordado son Sentipensar de la Tierra y Territorios de Diferencia, que creo que les van a dejar estas lecturas como referencia para que las revisen y también pues amplíen la información que se les está dando. Pues eso sería por ahora lo que tengo para decir. Natalia, muchísimas gracias. Una investigación bastante interesante que nos muestra un matiz de la población afro ubicada en el Pacífico colombiano, una población mucho más rural, si se quiere, en sintonía con los ritmos de la marea, que ahora más tarde vamos a hablar un poquito de eso. Y de allí pasamos, y esto es también una muy buena muestra de lo que hablábamos la sesión pasada y desde la primera sesión del curso, que lo afro no puede ser entendido como un pueblo homogéneo, ¿no? Sino que acá hay una variedad enorme de historias, de trayectorias, de demandas, de colectividades, etcétera, etcétera. Y creo que el contraste que vamos a hacer con AINET es bastante importante porque del Pacífico nos vamos al Caribe, eh, también eh, poblaciones muy permeadas hoy por toda esta cuestión del turismo, que más que Cartagena, y las tensiones en los procesos patrimoniales. Entonces, Ainet, bienvenida. Antes de darte la palabra, quiero recordarle a las personas que nos acompañan que las observaciones, las preguntas, las inquietudes no las pueden enviar para el chat y así nosotros poderla transmitir a Ainet o a Natalia para seguir conversando estos temas. Ainet, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, quiero compartir unas imágenes con ustedes para que puedan conocer un poco más a detalle del tema que voy a conversar hoy. Bueno, sin lugar a dudas, para responder esa pregunta sobre los procesos investigativos que se ha desarrollado en pueblos afros, es importante precisar en la ubicación de donde me encuentro, que es la ciudad de Cartagena, y Cartagena, que fue el principal puerto de llegada de los esclavizados durante el régimen colonial, pero también, como muy bien mencionaba la profesora María Angélica, la ciudad de Cartagena posee unas características y unas particularidades, primero que todo por la diversidad de los pueblos africanos que llegaron, pero a su vez también entender que existen unas singularidades, porque no solamente es hablar de Cartagena desde lo que se consideró como este origen histórico, amurallado, que es lo que hoy es turístico, sino también entender Cartagena con su provincia, con estas comunidades y pueblos afro, como San Basilio de Palenque, María la Baja, Madres, entre otros. Y creo que realmente entender la ciudad de Cartagena tenemos que partir vámonos a esta parte principal, y es hablar también de cómo a la hora de empezar a abordar este tipo de investigaciones, aunque si bien en los últimos 30 años han existido unos avances en cuanto a la valoración de la herencia africana, que ha sido positiva porque ha permitido también un reconocimiento, es decir, ya no solamente se ve este tema como algo nada más circunscrito a los aportes a la cultura, a la música o a la danza, como particularmente pasó, sino también que en los últimos años ha evidenciado una apuesta más por el reconocimiento a todo ese legado que está presente en la ciudad y en nuestros sectores, en nuestros barrios, en nuestras zonas populares, especialmente entender que para el caso de Cartagena, en estudiar estos temas tiene que ser
un eje central en los estudios y que si bien han habido avances en materia de conocimiento, como lo mencioné ahorita, todavía existe una brecha en la vida real de, digamos, de desigualdad, de discriminación y de mucho racismo en la población general, en la población de Cartagena, que en su mayoría es población afrodescendiente. Entonces, digamos que todavía hay muchas brechas que trabajar y creo que ahí es donde el aporte de empezar a entender ciertas temáticas y una de ellas fue el tema que a mí me convoca con mi maestría, que es la fiesta de independencia del 11 de noviembre de Cartagena. Son las fiestas republicanas más antiguas del país, son las fiestas que se crearon al año siguiente de haberse independizado esta ciudad, el 11 de noviembre de 1811. Tradicionalmente, hablar de las fiestas de Cartagena implica hacer relación a unas fiestas que han tenido varios momentos, un momento en donde fueron, digamos, eclipsadas por un interés económico, por la presencia de un concurso nacional de la belleza, pero también como poco a poco se fue perdiendo ese sentido festivo, pero en la actualidad gran parte de lo que son las fiestas recoge todas esas prácticas y manifestaciones que no solamente se circunscriben a este centro, sino también a las zonas rurales de la ciudad, a las zonas corregimentales y veredales. Entonces, estas fiestas se crean con un objetivo y es conmemorar la declaración de independencia de la ciudad ese 11 de noviembre, resaltando también cómo fue la ciudad más radical a la hora de decidir firmemente romper el vínculo digamos, con el imperio español. Sin embargo, todavía en la ciudad, aunque son unas fiestas muy importantes para los cartageneros y cartageneras y que están conectadas con la provincia, con el interior del departamento de Bolívar, todavía es necesario analizar cómo dentro de estas festividades, cómo ha sido la experiencia en materia investigativa a la hora de abordar, por ejemplo, las temáticas asociadas a los cabildos de negros que tienen un origen durante el régimen colonial, pero también el papel que juega la champeta en las fiestas. Y creo que han sido esos dos aspectos fundamentales que me han permitido en mi tema de investigación ahondar un poco más sobre cómo las fiestas en Cartagena tienen un proceso de constantes tensiones entre los diferentes actores que hacen parte de estos procesos. Por un lado, de lo que se quiere patrimonializar, pero también por otra parte es lo que está pasando en la cotidianidad con todos los sectores barriales, gestores y portadores de esta manifestación. Aquí podemos observar en esta fotografía lo que es parte del desfile principal, que es el desfile conocido como el desfile del bando, en donde participan diferentes comparsas de la ciudad, de diferentes organizaciones culturales barriales, comunitarias, también empresariales, que en ese desfile se congregan con el objetivo de exaltar el significado central de estas festividades. Aquí también podemos mirar que estas festividades no se traducen a una agenda institucional, a una agenda que se organiza desde el ente cultural de la ciudad, sino también que existe toda una agenda alrededor de los barrios, de las escuelas, en las cuales se busca generar procesos de apropiación y de memoria festiva asociadas también a estas danzas que tienen un origen afro, como es en el caso de la cumbia. También se hace referencia dentro de esta agenda al papel del bullerengue y sin lugar a dudas a un aspecto central que son los cabildos de negro, que más adelante pues vamos a observar cómo estos cabildos de negros que tienen su raíz en las fiestas de la Virgen de la Candelaria, que es la fiesta más antigua de la ciudad, en estas festividades se recogen en el marco del origen de las fiestas de independencia todas esas tradiciones festivas de esa época. Y una de ellas van a ser los cabildos de negros. Los cabildos de negros era una manera en las cuales los esclavizados, teniendo en cuenta su origen, porque en Cartagena hubo una diversidad de origen de estos grupos esclavizados diferentes reinos, vamos a observar que eso también va a nutrir después en el marco de las fiestas de la Candelaria, que son las fiestas que se realizan en el mes de enero y febrero, la realización de unos cabildos. Estos cabildos eran el espacio festivo en donde los esclavizados salían, salían en las noches a conmemorar a través de la danza y de la música, especialmente con el uso del tambor, a conmemorar, a celebrar estas fiestas religiosas, pero teniendo en cuenta ese sincretismo cultural que se en esos momentos y exaltando esos elementos propios de su cultura. Sin embargo, ¿qué va a suceder? Esto va a ir transitando durante toda la época colonial y van a llegar a la época republicana y van a pasar a ser un eje central de las fiestas de independencia. Van a recoger, digamos, estas fiestas, todos esos elementos propios
digamos, festivos de la época colonial, pero en el caso de los cabildos de negro, como los podemos observar aquí, en la actualidad se les ha dado una transformación en la medida que se busca también exaltar ese elemento asociado, digamos, a evocar o a cuestionar, a criticar, pero también a mofarse, digamos, de estas cortes reales propias digamos, de la corona española, y vamos a mostrar aquí que va a tener en la ciudad la representación de varias maneras. En la actualidad en la fiesta lo vamos a encontrar con esta fotografía que nos habla de los cabildos estudiantiles, que los cabildos estudiantiles, digamos, es la apuesta que se ha generado este proceso de memoria festiva en las diferentes instituciones públicas y privadas, pero también hay más de 21 cabildos barriales que se realizan en diferentes localidades y corregimientos de Cartagena. ¿Qué pasa en un cabildo? El cabildo inicia con, digamos, una antesala de este recorrido con en este caso lanceros o lanceras, que son las máximas figuras festivas de la ciudad, y son acompañadas por una reina del cabildo y su corte real, y después con cada una de las muestras de estas danzas como la cumbia, el son de negros, el mapalé, entre otros. Pero asimismo, de forma estudiantil también se realiza el principal cabildo en la ciudad, que es el cabildo de Getsemaní, el cabildo de Getsemaní, que es, digamos, que también uno de los principales soportes de toda esta manifestación asociadas a la manifestación de la fiesta de independencia del 11 de noviembre. Este es el cabildo de Getsemaní, se realiza al finalizar la agenda festiva y se realiza en el barrio central de la participación de los lanceros y lanceras de Getsemaní, que fueron los sectores populares, artesanos de este barrio, los que permitieron la declaración de la independencia de nuestra ciudad. Entonces tenemos, por ejemplo, que en este caso la experiencia nos ha permitido también observar cómo las fiestas recogen también todo este legado asociado también a manifestaciones como la cumbia, que fueron declaradas recientemente, que también tienen un origen asociado a las fiestas de la Virgen de la Candelaria. Y también vamos a encontrar en este proceso al papel del son de negros, que el son de negros, digamos, se conoce como una de estas manifestaciones propias, digamos, de origen africano, pero que se asocian especialmente a todas estas poblaciones del Canal del Dique, especialmente al municipio de Maates. Entonces, digamos, en las fiestas de independencia se recogen todas estas manifestaciones que están al interior del departamento, que nutren esos elementos propios y festivos, digamos, de la ciudad. Sin embargo, también dentro de este panorama entra a jugar otro elemento fundamental, y es la champeta. Digamos que las champetas han tenido un proceso, digamos, en cierta medida, de amores y odios en la ciudad. En los últimos años ha tenido un proceso de mayor reconocimiento, pero en el pasado estuvo asociada a la champeta, que tiene su origen africano, a unos espacios de marginalidad y de discriminación en la ciudad. Entonces, digamos que alrededor de la champeta, y especialmente en la fiesta, está la figura del picó. Digamos que el picó es como ese elemento, digamos, más reciente, más contemporáneo, que entra a jugar un papel muy importante en esta fiesta, pero que dentro de este panorama, especialmente en la ciudad, han empezado también a darse todos unos debates en torno a los nuevos códigos de policía, en cómo este tema de los altos decibeles representa un impacto también dentro del patrimonio cultural cartagenero. Entonces, digamos que hay una serie de elementos, y que sé que por cuestiones de tiempo no las voy a poder explicar todas. Por ejemplo, aquí podemos observar una imagen de lo que es el picó y la champeta dentro de las fiestas. Uno de esos ejemplos es el Rey de Rocha también, y el Imperio, que en el marco de las fiestas, así como se escuchan ritmos propios del bullerengue, que también está asociada a nuestra manifestación, vamos a encontrar la champeta, que acompaña, digamos, todo este proceso festivo, porque es un elemento propio de la cotidianidad de nuestros barrios en la ciudad. Y vemos aquí que como, sin lugar a dudas, la ciudad de Cartagena ha avanzado en materia de investigación. Todavía existen algunas temáticas que vale la pena seguir ahondando, que por ejemplo en mi caso, que estoy trabajando las fiestas, pues en el caso del pico merecería la atención seguir apostando a este tipo de investigaciones que permitan nutrir
cómo estos aportes investigativos en contextos afro, en una ciudad como Cartagena, requieren la puesta en marcha de investigaciones que también respondan y pongan en diálogo estos avances en materia patrimonial, pero también cómo se dan estos procesos cotidianos, en cierta medida, estas tensiones que se dan alrededor de estos procesos. Y en el caso, por ejemplo, de las fiestas, o en el caso de la champeta dentro de las fiestas y de la champeta dentro de la cotidianidad cartagenera, y es como, fíjense cómo la ciudad de Cartagena, que es una ciudad declarada patrimonio, que se ha enfocado en cierta medida en esa imagen e importancia al patrimonio material, muchas veces nuestras manifestaciones inmateriales todavía se siguen mirando los patrimonios de una manera segmentada y el patrimonio inmaterial sigue estando, digamos, en pugna también a ciertos procesos institucionales en donde hay cierto rechazo, donde hay cierta marginalización. Y tenemos el ejemplo tanto en las fiestas, en los bandos o los desfiles que se hacen en los barrios, y por otro lado también en el caso de la champeta y los permisos para los toques de picó en el marco de esta manifestación. Entonces yo creo que estos resultados en materia de este tema de las fiestas da sin lugar a dudas innegable la relación intrínseca entre este proceso de estos patrimonios afro presentes en lo que es una manifestación importante para la ciudad, pero que todavía vale la pena señalar que la ciudad de Cartagena tiene ciertas historias de exclusión y que siguen en conflicto, que siguen en tensión, y que toca seguir apostándole a este tipo de investigaciones que respondan a los aportes y a identificar todas esas prácticas propias de la población afrocartagenera. Muy bien, Jainet, muchas gracias. Como la anunciamos, pues una experiencia distinta, muy diferente a la de Natalia con ladrilleros. Y a propósito, bueno, antes de introducir un par de preguntas que ya aparecen acá en nuestro chat, quisiera saludar a Patricia, que se encuentra en la Patagonia Argentina, a Giselle en Honduras, a Nancy, que está por allí en Duitama, a Clara desde Cachipay, a Daniela, que se encuentra desde La Habana, y a todas las personas que nos acompañan y nos siguen acompañando en este curso virtual. A propósito de lo que nos han comentado Natalia y Adinet, pues hay una pregunta de Laura, pero también de Janet, que creo que se entrelazan muy bien y tiene que ver con la siguiente pregunta que les propusimos, y es cómo, por ejemplo, la mano cambiada, pero también lo preguntaría a Dinet para tu caso, ¿cuáles son como los elementos patrimoniales que van apareciendo en estas investigaciones? Para Natalia, tú has hecho un énfasis un tanto en lo que es la mano cambiada. Adinet nos comentaba que quieres o estás enfatizando en este, digamos, entramado de elementos en lo que tiene que ver con la champeta y los cabildos, que me parece muy interesante. Entonces, me gustaría que ustedes pudieran comentarnos un poco más cómo es que allí encuentran elementos patrimoniales. Laura pregunta si la mano cambiada puede considerarse como un patrimonio inmaterial. Janet precisamente pregunta cómo estas investigaciones pueden, digamos, ubicarse en el marco de lo patrimonial. Entonces, a partir de las experiencias, me gustaría que pudieran elaborar un poquito a propósito de estas dos preguntas. No sé, Adinet, si quisieras iniciar tú esta vez. Bueno, en el caso, creo que hay que partir de varios elementos, y uno de los principales, y es que el patrimonio, como lo he entendido, he tratado de trabajar en las comunidades, especialmente por el tema tesis, es que hemos visto por una parte que son prácticas reconocidas por las comunidades, apropiadas, que tienen un significado. Es decir, el patrimonio no existe per se en la medida que no sea, que no tenga un significado dentro de sus propios territorios, dentro de sus propias comunidades. Y eso es lo que me pasa con las fiestas de independencia de la ciudad. Digamos, son fiestas que se han transmitido de generación en generación, cada una con sus transformaciones y también con sus retos, porque han tenido varios momentos también de apropiación, pero también de cuestionamiento en sí mismo de lo que representaría estas fiestas para las nuevas generaciones. Pero también vemos por allí que a mí me ha pasado muchas veces con el tema festivo, es que vemos en los procesos de transmisión de portadores y sabedores que es la misma comunidad que hace esto porque es un elemento de su cotidianidad, es un elemento de su, digamos, de su historia de vida.
no lo miran desde lo patrimonial digamos, como lo ve uno desde esta perspectiva de afuera, pero para las comunidades él se percibe es como una práctica propia, festiva, que hace parte de una tradición que se ha construido en la ciudad. Y creo que para mí eso ha sido uno de las principales reflexiones, porque es ese contrapunto entre lo que nosotros consideramos como patrimonio y las tipologías desde una parte más conceptual y teórica, pero otro es lo que se percibe directamente al interior de los diferentes barrios, comunidades, corregimientos y veredas de la ciudad de Cartagena. En este caso, la fiesta de independencia, que es un acto festivo y lúdico, pero también está asociada a elaboración de oficios, de objetos artesanales, la transmisión de oficios. Digamos, existen una serie de campos de patrimonio cultural y material que están presentes allí. También está la cultura culinaria, con la elaboración de los fritos tradicionales. Es decir, es un universo bastante amplio, pero he tratado en mi caso de no ser la que define esto, sino realmente que sean las comunidades a través del trabajo metodológico, a través de los grupos focales, de mesas de trabajo, de las entrevistas, que sea la comunidad, de entender las fiestas desde sus voces, desde la comunidad y para la comunidad. Partiendo de allí, creo que es lo que me ha permitido tener como esas varias aristas o también entender las diferentes tensiones entre lo que se consideran las fiestas para la institucionalidad, lo que se considera también la fiesta, pero para la gente en los corregimientos o en las zonas más distantes del centro de Cartagena. Y creo que hago esa énfasis porque como Cartagena siempre nos han hecho énfasis en este centro histórico, amurallado, turístico, patrimonial, pero se desconoce realmente lo que pasa en la cotidianidad del cartagenero de común y corriente, el cartagenero que vive en las zonas rurales. Y digamos que la apuesta y la premisa principal ha sido en entender cuáles han sido ese proceso, digamos, ese proceso de reconocimiento que se define como patrimonio para los cartageneros, pero por otro lado también entender que dentro de la institucionalidad, a la hora de incursionar con políticas específicas o políticas patrimoniales en pro de las fiestas, aquí es donde se generan unas pugnas y unas tensiones, porque muchas veces se quieren hacer desde la oficina, desde un escritorio, desde una institucionalidad, desconociendo los procesos barriales, comunitarios, corregimentales, que son los que mantienen viva esta tradición, mantienen viva estas fiestas. Entonces, en el caso de Cartagena, aprovechando la pregunta que también me hace Janet ahí en el chat, en el caso de Cartagena tienen más de 20 años estar en un proceso de patrimonialización de la fiesta, que es mi tema de investigación. Me centro especialmente en analizar esas tensiones que se dan entre la institucionalidad. Y empezamos, una tensión tiene que ver con el nombre, que mucha gente de la comunidad considera que el nombre no debe ser fiestas de independencia del 11 de noviembre, sino fiestas populares de independencia. O en el pasado, digamos, como las fiestas también estuvieron, digamos, invisibilizadas por un concurso y un reinado de belleza, estas fiestas también perdieron otro nombre como fiestas novembrinas. Entonces, digamos que hay un proceso de pugna entre lo que se está generando a través, o disputa entre la academia buscando responder y conocer un poco este proceso de independencia, pero por otro lado lo que pretende la institucionalidad y por otro lado actores festivos, portadores, sabedores de la manifestación que sí están de acuerdo con este proceso de patrimonialización, pero tenemos por otro lado quienes no están de acuerdo y consideran que no se debe adelantar una postulación desde un proceso institucional, sino netamente comunitario. Entonces aquí es donde entran a jugar varios elementos, porque realmente quienes definen y consideran estos campos presentes del patrimonio, estos elementos patrimoniales, en mi caso ha sido la misma comunidad. Es decir, entender cuáles son esas manifestaciones también conexas que existen con la fiesta, como Ángeles Somos, que también es una manifestación ya reconocida por el Ministerio de Cultura. Pero vemos por otro lado es que Cartagena es una ciudad que, aunque es una ciudad histórica y patrimonial, adolece todavía de programas y políticas patrimoniales en pro de lo inmaterial, porque hemos avanzado, digamos, en materia de material, pero en inmaterial en la ciudad son procesos que se están haciendo de forma aislada y todavía no existe una política pública institucional. Se han hecho intentos, mesas de trabajo, acuerdos, como pensar la fiesta, pero sin embargo todavía no existe un conjunto o una alianza que permita continuar con estos procesos de forma constante, porque eso es lo que realmente
he percibido en estos 20 años del periodo de investigación es que se han enfocado más en tensiones o en momentos en donde realmente se quieran adelantar estas apuestas, entonces es donde se dan las pugnas entre diferentes sectores, entre quienes están de acuerdo con esa patrimonialización y entre quienes consideran que con patrimonialización o no patrimonialización la fiesta sigue, porque realmente esté o no la institucionalidad, las fiestas se hacen en los barrios, el ambiente festivo en Cartagena cambia desde que llega octubre, entonces digamos es toda una, digamos, es como varias miradas de lo que puede ser esta festividad, pero también como el tema patrimonial debe ser entendido desde la comunidad. Muy bien, muchas gracias, Ainet. De hecho, estás respondiendo otra de las preguntas que nos hace Janet, que era precisamente si existía ya una política respecto a estas fiestas. Natalia, te doy el paso a ti respecto a los elementos patrimoniales que has encontrado y cómo la mano cambiada pues, puede ser considerada patrimonio inmaterial. Listo, pues la mano cambiada puede ser considerada como patrimonio inmaterial, pues en medio, digamos, de la investigación he encontrado que es una forma en que la comunidad salvaguarda sus saberes y sus oficios. ¿De qué forma? Digamos, cuando la marea se mete, la gente se reúne para ayudarse, para darle, digamos, prestar su mano a las otras personas, desarmar sus casas, reconstruirlas. Las cocineras prestan su mano para cocinarle, digamos, un sancocho para la comunidad. Los pescadores brindan pescado, digamos, gratis. De esta forma, los pescadores siempre guardan una parte de su pesca para compartirla con las personas que llegan a la orilla y de pronto no tienen que comer. Pues si de pronto, digo, en el Pacífico colombiano es bien conocido pues por que es un lugar con bastantes problemáticas de recursos económicos, ¿no? De recursos en general dados por el Estado. Entonces, digamos que la comunidad, desde que existe y desde que ellos se asentaron, no solamente acá, sino en los otros lugares que antes de que se hiciera como tal la barra, ellos practican la mano cambiada. Entonces, es una forma en la cual ellos alimentan, enriquecen su identidad. Es una forma de sostener el tejido comunitario. Es una forma que, digamos, lo representa como comunidad y es un referente cultural de identidad, ¿no? Entonces, claro que sí podría considerarse patrimonio inmaterial. Sin embargo, digamos que el término de patrimonio no es como algo que resalte mucho acá. Es más bien un término que se ha escuchado a partir de la patrimonialización del biche, de las parteras, y todo esto pues es algo más institucional, no es como un término natural acá, sino es algo muy dado. La gente realmente no reconoce como tal el patrimonio como algo natural, sino se sabe que es un concepto que proviene de la institucionalidad del Estado. Entonces, digamos que en ese orden de ideas considero que este tipo de patrimonios no existen por la institucionalidad, existen per se porque con esto la comunidad, digamos, alimenta su tejido. Entonces pienso que digamos, sí podría llamársele patrimonio inmaterial, pero más en esta investigación quisiera, digamos, centrarla más a una perspectiva crítica sobre el término de qué se considera patrimonio, ¿no? ¿Quién considera que es patrimonio? ¿Qué instituciones son las que eh, patrimonializan? Bueno, todo esto. Y la siguiente pregunta creo que es, ¿qué elemento tiene, qué patrimonial tiene esta investigación? Y es lo que les estaba comentando, o sea, es más bien a partir de la perspectiva crítica del patrimonio. No quisiera centrarme como en patrimonializar la mano cambiada o algo así, sino cómo estos patrimonios existen per se y no tienen que llamársele mediante documentos oficiales o fiestas en las que intervenga el Estado, sino que es algo que se alimenta cotidianamente, en la rutina, eh,
Eso sería todo. Muchas gracias, Natalia, por esa intervención. Hay un elemento también que, digamos, en la experiencia de ustedes dos contrasta y sobre el que quisiera preguntar porque me parece supremamente interesante y es lo que tiene que ver del rol de ustedes frente a la comunidad, ¿no? En tanto investigadoras, pero también partícipes de esa comunidad que se denomina afro o que han denominado afro. En el caso, Adinet, tú de alguna forma eres, juegas de local, si se quiere, eres cartagenera, has trabajado en estos procesos, has trabajado con estas comunidades. Por su parte, Natalia, tú llegas a la comunidad un poco, si se quiere, en calidad, entre comillas, de extranjera, ¿no? De foránea. ¿Qué significa y cómo como, cuál es la interacción que han establecido ustedes con esta población y qué les ha permitido o qué tal vez les ha obstaculizado precisamente esa condición de jugar un tanto como local o jugar como foránea, como viniendo desde afuera, ¿no? Entonces, no sé si Adinet, te animas a iniciar la conversación. Bueno, en mi caso, porque soy cartagenera y hay una particularidad por la cual empecé a estudiar este tema y es que desde que estaba muy pequeña en el colegio donde yo estudiaba, yo hacía parte de los grupos de comparsas, grupos folclóricos, que en ese tiempo el colegio pues los denominaba así. Y digamos, cada curso tenía que tener un grupo, una comparsa que participaba en los desfiles de las fiestas. Entonces, desde muy pequeña que estuve vinculada en las comparsas desde allí empezó como mi interés por el tema festivo. Pude participar en el Cabildo de Getsemaní y en el desfile de independencia, el bando, y desde pequeña mis padres me llevaban al bando. En ese momento llevar a unos niños y niñas o jóvenes al bando era algo como que muy de mucho, digamos, de mucho peligro, porque se consideraba que en las fiestas, porque eso también es un aspecto que se menciona, y es que las fiestas han tenido alrededor de ellas una imagen, por un lado en la ciudad, que se ha generado en torno a algo muy asociado a lo vandálico, a lo peyorativo. Por eso gran parte de la gente se va de Cartagena en esos días de fiesta porque consideran que no hay ninguna fiesta. Pero por otro lado está la gente que desde pequeñas en sus barrios han conformado sus procesos de transmisión, de, tanto en lo dancístico como en lo musical, también asociados también a oficios como la elaboración de carrozas, etcétera. Donde yo vivo, crecí cerca de una familia de artesanos que eran los que elaboraban las carrozas para las fiestas. Entonces, digamos que todo ese contexto fue lo que en cierta medida me ha permitido estudiar un tema en el que me siento conectada, porque es un tema que he visto como algo desde que estoy pequeña, como una manifestación de mi familia, y que la reconoce la comunidad, como lo mencionaba ahorita, que es algo que todo cartagenero o cartagenera en su gran mayoría reconoce y participa en ella. Entonces entró otra parte, y es que, bueno, mi rol también como historiadora, y era que yo había trabajado este tema, pero el tema de la independencia como un proceso histórico. Entonces yo quería era mirar como desde lo histórico, pero en clave de cómo este suceso histórico se convierte en una manifestación cultural hoy, que se celebra la fiesta de independencia, que es una fiesta inicialmente patriótica, pero en Cartagena no tiene un componente patriótico, sino un componente lúdico y festivo, en donde se recogen todos esos elementos propios de esas prácticas que estaban antes de la independencia, como los cabildos, las fiestas de la Candelaria, el antiguo carnaval que existió en Cartagena. Y por otra parte estaba que tú pude participar en el equipo de trabajo de asesorías para el plan especial de salvaguardia de las fiestas. Ahí fue donde mi rol empezó a jugar un poco, porque tenía que entrar como a investigar el tema, pero también estaba haciendo mi propio proyecto de grado. Pero siempre traté de generar esta división con el objetivo de mi acercamiento fuera más en diálogo con la comunidad, con los portadores, con los sabedores,
entendiendo que ellos son los que definen y consideran que estas fiestas hacen parte del patrimonio de la ciudad. Entonces, creo que ahí ha sido como varios elementos desde mi historia particular, mi historia de vida, pero también, digamos, la forma como me he vinculado desde mi perfil profesional. Y creo que realmente es lo que me ha permitido también adentrarme a reconocer la fiesta detrás, la fiesta desde lo barrial, la fiesta desde lo corrimental, ver los cabildos y los bandos que todavía en el caso de Cartagena se enfrentan mucho con la institucionalidad, especialmente con la policía, porque a algunos barrios se les niegan los permisos y digamos que todavía hay esa imagen por la cual entender y generar procesos de apropiación social de las fiestas en los que permita que la gente reconozca este sentido lúdico y festivo y lo que representa para los cartageneros el 11 de noviembre de 1811. Muchas gracias, Natalia. Cuéntanos de tu experiencia. Bueno, mi experiencia ha sido diferente. Yo llegué acá como una turista, más no tenía pensado quedarme tanto tiempo. Realmente llevo casi 3 años viviendo en el territorio, pero la vida pues me fue, digamos, abriendo los caminos, inicialmente en trabajo y también algunas personas con las que yo me empecé a relacionar de la comunidad me fueron mencionando que pues les gustaría, digamos que alguna persona escribiera sobre la cultura de allá, que les gusta como todo, les gustó todo lo que les conté, pues que yo estudiaba, ¿no? Entonces, pues ha sido como una experiencia en la que primero, pues, digamos, la comunidad me conoció y me acogió, obviamente con ciertas tensiones. No todo el mundo le gusta, digamos, que la gente de afuera venga a, digamos, a realizar este tipo de proyectos. Sobre todo, digamos, últimamente ha habido como una lucha por parte de la comunidad para que sea muy estricta la presencia de la gente blanco-mestiza aquí. Realmente sí es un escenario muy, muy lleno de tensiones, no solo por, digamos, como tal el Consejo Comunitario, que es, digamos, el que regula las actividades en general de la comunidad de La Barra, sino diferentes actores que ejercen poder sobre, pues, la comunidad. Entonces sí ha sido como una investigación un poco como con muchos obstáculos, como que me ha tocado ir leyendo mucho el territorio, la gente. Sin embargo, pues a través del tiempo ya obviamente pues hago parte de la comunidad. ¿Me están escuchando? Es que aquí me llegó un comentario. Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, listo. ¿En dónde iba? Poco a poco la gente se fue como acostumbrando y acogiéndome y sobre todo, digamos, este trabajo está desarrollado con gente muy cercana a mí. También cabe resaltar que hay un permiso del Consejo Comunitario, se habló con el presidente, se le comentó lo que se está haciendo y pues no hubo ningún problema. Pero sí cabe resaltar que está muy, muy lleno de tensiones. ¿Por qué? Porque no soy de acá, además soy una persona blanco-mestiza y las personas blanco-mestizas nos hemos relacionado, perdón, es que ando un poco enfermo. Las personas blanco-mestizas hemos llegado acá también como un poco a generar conflictos por las tierras, por algunas políticas que ha, digamos, generado la comunidad y no se han llegado a acuerdos o se han roto acuerdos entre la comunidad, digamos, blanco-mestiza y la comunidad negra. Y bueno, ha sido como un sinfín de tensiones. ¿Sí? Sin embargo, pues yo, digamos, es un poco diferente de mi caso porque hago parte también, digamos, de una familia de acá. Entonces, eso es lo que me ha abierto las puertas y se ha trabajado con la comunidad, eso, de una forma muy prudente.
a ellos no les gusta mucho como que la gente de afuera se intrometa mucho en estos aspectos. Ahora, eso por ese lado. Enseguida, se busca que este proyecto, digamos, se le devuelva a la comunidad, que sea una herramienta para que ellos mismos construyan que aporte a sus luchas, construyan también sus proyectos, que sea, digamos, no sé si una base o simplemente un referente para que ellos puedan construir también sus propios proyectos. Se tiene pensado también dialogar con una persona que, digamos, está inmersa en el mundo académico, porque acá realmente la comunidad no tiene mucho, digamos, bagaje en el mundo académico. Muchas personas, son muy, muy poquitas. Entonces, hablar con esta persona para que también darle una voz. Y en el trabajo como tal, tiene un enfoque también de darle la voz a las personas con las que yo trabajo. Entonces, que sea como también con un enfoque antirracista, que sea con mucha conciencia de quién soy yo y mis privilegios como investigadora. Entonces, estos más o menos han sido las tensiones de yo como persona externa acá en el territorio. Natalia, tú nos comentas un punto fundamental que además señalaste claramente al inicio de tu intervención, que es cuando señalas que más que un objeto de estudio o informantes o algo así, pues las comunidades son, los llamaste amigos, familia, pero sobre todo maestros, ¿no? Y ahorita nos estás hablando también de un posicionamiento no racista con ellos, ¿no? Entonces, colocando en manifiesto pues toda una posición política bastante interesante. A mí me gustaría que también Natalia y Adinet pudieran profundizar respecto a esto, cómo es la relación o cómo han intentado relacionarse con la población afro, precisamente para no estigmatizarla, no esencializarla, eh, tampoco celebrarla, digamos, sino pues realmente ubicar estos procesos de patrimonialización, ¿no? En sus dimensiones, con sus tensiones, sus defectos, sus potencialidades, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cuál de las dos nos quisiera comentar, porque sí, creo que es un tema súper pertinente en términos de lo que estamos trabajando. O sea, Dinet, si quisieras comenzar tú. Sí, creo que eso también lo relacionaría con el caso con las experiencias patrimoniales. He tenido la posibilidad de trabajar en, digamos, desde el Museo Histórico de Cartagena en algunos proyectos que han estado enfocados al acompañamiento para los inventarios de patrimonio cultural de poblaciones del interior del departamento de Bolívar, como Mahates, María la Baja, como San Jacinto, el Carmen de Bolívar, entre otros. Creo que uno de los objetivos fundamentales ha sido tener claro que estos procesos de identificación, de documentación patrimonial tienen que partir desde las comunidades. Es decir, realmente son ellos los que, digamos, como muy bien dice la compañera, nosotros solamente estamos haciendo un proceso en donde la voz debe partir de ellos, las reflexiones deben partir de ellos para poder generar estos procesos en el caso de documentación de las manifestaciones. Entender que digamos, nuestro rol es un rol que tiene que ser desde una ética muy clara, desde una postura también muy antirracista, decolonial, también teniendo en cuenta todo el tema de género, porque creo que en el caso de Cartagena toca empezar a generar este tipo de debates y reflexiones en torno a la forma como se generan estos procesos o experiencias patrimoniales en los territorios. En el caso de entender que existen o digamos cada una de estas prácticas o manifestaciones, en el caso del son de negros más, en el caso de son de negros de Mate o en el caso de la medicina tradicional en Palenque, digamos, no es generar desde una postura desde lo técnico, sino realmente es
acompañar un proceso, pero donde la primera voz, segunda voz y la tercera voz es desde la comunidad, teniendo claro esos elementos que he mencionado, desde una dimensión política clara, desde una dimensión basada también en la dignificación y no exotización, que es lo que en Cartagena ha sucedido principalmente, o solamente asociado a esta exotización o folclorización, porque en el caso de Cartagena solamente se enfocaba este legado, es decir, a lo dancístico, a lo musical, pero dejando de lado, y creo que ese es uno de las apuestas, romper un poco en estos ejercicios con esa apuesta en mirar más allá de estos legados de los afrocartageneros, de los afrobolivarenses, en lo que somos hoy como un departamento, lo que somos hoy, digamos, como nación. Y creo que, sin lugar a dudas, este ejercicio de relacionamiento tiene que ser principalmente una apuesta muy, muy, muy participativa, que tiene que ser realmente la comunidad la que se sienta partícipe, porque realmente ellos son los que mantienen vivo el patrimonio. O sea, no lo vamos a hacer desde un escritorio en una oficina, y creo que ese ha sido los principales puntos de tensión en Cartagena, y es cómo se piensa en la fiesta desde las comunidades, que se separe también un poco a lo institucional. Y creo que ha sido la clave en el caso de los ejercicios que se ha realizado de creación de rutas patrimoniales o turísticas en algunas comunidades como Barú, como Boquilla, Santa Ana y Tierra Baja, y es que la misma comunidad es la que hace su proceso de identificación, la misma comunidad es la que apuesta por generar sus recomendaciones, sus propias acciones de salvaguardia, y solamente es como acompañar un proceso, porque realmente el patrimonio existe en la medida que la comunidad lo reconozca. Es decir, nosotras no podríamos llegar a hacer eso, porque sería ir en contra políticamente a esta postura y a la formación que también hemos recibido en la maestría. Muchísimas gracias, Natalia. Si nos puedes ampliar también un poquito más este posicionamiento tuyo frente a la comunidad. Claro que sí. Bueno, ha sido un constante escuchar a las personas y escucharme a mí, interpretar, reinterpretar. Digamos que las cosas que he escrito han sido leídas a las personas, y estas personas me retroalimentan. Ha sido un constante aprendizaje, porque para nadie es un secreto que todos, a pesar de que, digamos, pertenezcamos al mundo académico o hayamos nacido en un lugar donde tenemos acceso a la información y esto nos ha permitido como deconstruirnos un poco como personas, para nadie es un secreto que las personas blanco-mestizas tenemos, digamos, inconscientemente ciertas cosas del racismo en nuestras formas de habitar, de pensar. Y bueno, ha sido una constante reconstrucción de mi persona como tal. Sin embargo, pues ha sido de la mano con ellos y de una forma muy respetuosa, siempre pensando antes de hablar, pensando y reflexionando sobre lo que estoy pensando, escribiendo. Entonces, pues realmente estas son personas muy cercanas a mí, hacen parte de mi familia como tal. Entonces, en la medida en que se ha construido digamos, los documentos, de que se ha recolectado la información y todo esto, ha sido muy respetuoso con ellos, ha sido en sus tiempos, han sido en conversaciones completamente cotidianas, naturales, espontáneas. No ha sido nada invasivo. Yo no les he dicho como te voy a entrevistar y estas son unas preguntas, no. Han sido en conversaciones súper espontáneas, y de ahí ha nacido también este trabajo, y cuando se ha construido la información ha sido con ellos literalmente a mi lado. Entonces, pues eso, digamos, me ha permitido tener también, poder más bien, tener la voz de ellos en los mismos documentos, en la misma información recogida y en lo que se va pues a exponer. Cabe resaltar que ha sido una constante reconstrucción de forma personal. Escuchar a las personas, escuchar sus ideas, sus creencias, porque digamos esta es una zona rural que tiene realmente muy poco contacto con, por así decirlo, el mundo exterior de las ciudades, de la centralidad. Entonces es un mundo nuevo para mí, en el que me ha tocado también ser muy humilde y sobre todo
documentarme mucho de autores antirracistas, en redes sociales inclusive seguir revistas afro, feministas también. Entonces ha sido este ha sido el proceso. Bueno, damos la bienvenida a nuestro compañero también docente Andrés Felipe Ospina, quien ha seguido muy atento toda la transmisión y también tiene un par de preguntas para hacerles. Entonces, buenas tardes, Andrés, y adelante. Buenas tardes a Dinet, a Natalia y a María Angélica. Bueno, una sola, porque ustedes han venido haciendo un diálogo bastante fructífero, y es esta. Ustedes han mencionado, estimadas, el rol de esa vivencia o de esa experiencia que han tenido ustedes en su calidad de investigadoras, de personas que han tenido desde un largo aliento en ambos casos, una más nativa, por utilizar ese término tan tremendo, que la otra, pero que en todo caso siempre han interpelado lo que ustedes han venido haciendo, su subjetividad, su manera de ser, su manera de creer, de asumirse en esas territorialidades. La pregunta que yo quiero hacer un poquito en esta perspectiva es, dentro de estas mismas experiencias, que va pasando un poco y en lo último que decía ahorita también Natalia, esos conceptos, esas ideas, esas nociones, pero sobre todo esa vivencia misma de lo afro. ¿Cómo ustedes cómo encuentran esa relación entre lo afro y el patrimonio cultural como campo de conocimiento, como campo de sus estudios propiamente dicho? ¿Cómo sienten que la noción de lo afro, en la complejidad que ustedes bien pueden ubicar, abarcar, se vincula, se relaciona con el escenario mismo del patrimonio, de los patrimonios culturales? No sé quién quiere arrancar, si Natalia o Adinet. Bueno, yo puedo arrancar. Ajá, dale. Ay, listo. Pues digamos que ante las instituciones oficiales como tal, los patrimonios afro tienen un lugar sobre todo pues en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, un poco menos en los bienes de interés cultural. Entonces resulta fundamental desde los estudios de patrimonio cuestionar desde dónde se definen estas prácticas que merecen de cierta forma ser reconocidas como patrimonio. Es urgente repensarnos qué entendemos por patrimonio, en dónde recae, digamos, esa legitimidad para nombrarlo, para cuidarlo, para salvaguardarlo. Entonces, las formas de vivir que resisten desde las comunidades, en la cotidianidad, por ejemplo, como la mano cambiada, digamos que ponen en evidencia que el valor cultural no siempre se ajusta a criterios técnicos o universalizantes del patrimonio oficial o de unos pasos a seguir para su reconocimiento, sino que son prácticas que viven fuera de lo patrimonial. Y me atrevería quizás a decir que resisten gracias a la nula intervención de las instituciones, pues estas suelen como mercantilizar y oficializar lo cultural, o por lo menos es lo que me he dado cuenta, digamos, en el caso de acá de La Barba. Me parece importante verlo desde lo que propone, por ejemplo, Laura Jane Smith, con el discurso patrimonial autorizado, que dice que es un sistema dominante, ¿no?, que define qué es patrimonio y quién tiene autoridad para designarlo, cuáles objetos, cuáles prácticas deben conservarse, cuáles no, cuáles se privilegian, suele ser hegemónico, homogenizante, legitima narrativas de nación, de clase, determinadas versiones de la historia, memorias, identidades. Está muy arraigado también a una visión técnica, blanca, colonial, y esto ha invisibilizado estos patrimonios que emergen desde los márgenes, en lo afro, por ejemplo. Y bueno, estas prácticas como la mano cambiada no se sostienen en archivos institucionales y tampoco se preservan a través de documentos oficiales, sino que lo sostiene la gente que lo recuerda diariamente en los gestos, en los afectos compartidos.
en validar otras formas de construir sentidos y que no necesitan ser declaradas para estar vivas, ser significativas y sostenerse en el tiempo. Pienso que esta es como la relación. Muy bien. Hay unos puntos bien interesantes, ¿no? De quién tiene la autoría, quién tiene la voz, quién tiene el asiento, justamente dicho, de lo que consideramos puede ser la voz y la noción misma de lo afro, ¿no? No es un tema íntima únicamente reducido a la academia, que es la que se puede pensar de entrada, es la identidad, la voz, la autorización, sino que empezamos a recalcar y a replantear desde lo que ustedes nos están proponiendo, dónde está el peso, el valor a nivel de conocer, de situar, de comprenderse también desde la noción de lo afro, más allá de lo académico, y aún así también sigue notando, sigue refiriendo lo patrimonial o un escenario para pensar lo patrimonial. Adinet, su merced, ¿cómo lo ve esta pregunta? Bueno, también un poco en la línea que menciona la compañera, pues en el Caribe colombiano, especialmente en Cartagena y en este departamento Bolívar, pensar en esa relación entre lo afro y el patrimonio cultural es una relación bastante compleja, profunda e intrínseca, teniendo en cuenta todos esos elementos que hemos hablado en este espacio hoy. Por un lado, entender el papel de la memoria, el papel de la oralidad, cómo ha estado presente especialmente en todos estos procesos de construcción de una memoria colectiva, pero también ese proceso bueno, cómo se han preservado diferentes prácticas, tradiciones que por su ancestralidad son por cierta medida consideradas en patrimonio cultural inmaterial. Pero también aquí entra un poco esa reflexión que estamos haciendo ahorita entre lo que para las comunidades, en este caso para nuestro pueblo bolivarense, a la población afrocartagenera, es que cada una de esas prácticas y tradiciones que realizan lo hacen, digamos, por todo ese proceso de transmisión, por ese significado, digamos, por ese sentido que tiene, y no necesariamente porque sea desde una voz autorizada quienes las defina o las entiendan. En los últimos años en la ciudad se ha incursionado, se ha hablado un poco más del tema, es a partir del peso de los lineamientos institucionales del Ministerio de Cultura. Entonces vemos aquí que en Cartagena entender esta relación también es importante mirarlo desde las particularidades y singularidades. No es lo mismo centrarlo, y aquí es donde el territorio también es clave, centrarlo únicamente a lo que es este centro histórico o las zonas corregimentales o las zonas insulares en la ciudad, sino también una Cartagena que ha crecido con una fuerte migración de palenqueros, de personas de María la Baja, de Mates, de diferentes pueblos que están al interior del departamento. Y creo que es innegable cómo ese patrimonio cultural que se habla hoy en Cartagena y que se muestra y que se adelanta en diferentes procesos ya institucionales de patrimonialización, que está presente en pues lo que se define como cartageneros, desde los frutos que nos comemos en las mesas de la esquina, los dulces que me puedo comer a cualquier hora del día, de todo el universo de la cultura culinaria, entre todos esos conocimientos relacionados con la naturaleza y el territorio. Hay una importante relación de este componente con el agua en nuestra ciudad, con el mar, pero también con la bahía, con la ciénaga, con lo que provee la naturaleza, con ese relacionamiento muy fuerte, y creo que esa mirada integral que se percibe hoy. Creo que realmente estos procesos intergeneracionales, de generación en generación, es lo que han permitido mantener, digamos, vivo este patrimonio en la ciudad, frente a una ciudad que tiene también estos márgenes de exclusión, discriminación y racismo que son presentes, y que, pese a que ha habido ciertos avances de reconocimiento, todavía se lucha, digamos, para acceder a estos espacios en Cartagena. Y creo que
los principales retos es generar, desde, digamos, estas apuestas que sean pensadas desde la comunidad, para la comunidad, que digamos que sean las mismas comunidades las que encuentren las que definan y encuentren en los diferentes instrumentos de gestión que establece la política, como en el caso de Cartagena con los planes especiales, o en el caso de los inventarios, pero que sea la comunidad la vocera, digamos, la principal vocera de estos procesos, porque creo que toca seguir rompiendo, y como lo mencionaba ahorita la profesora María Angélica, con todos estos esquemas, y como también mencionaba la compañera, estos esquemas institucionales autorizados, pero también racistas que prevalecen. Entonces toca como empezar a generar estas apuestas, porque esta relación es una relación que hay que entender con sus singularidades, pero también apostándole un poco a ese reconocimiento desde la memoria, la estética, la oralidad, que son los que generan todos estos procesos, digamos, identitarios en las diferentes comunidades de la ciudad de Cartagena y sus alrededores. Creo que en mi caso siempre hago énfasis en esto porque a veces existe una percepción un poco sesgada de lo que Cartagena es solamente la ciudad, y desconocemos que Cartagena es enclave de su provincia y de estos pueblos de Bolívar. Entonces creo que hacia allí es el camino, enfrentar estos procesos en la ciudad. Necesita la apuesta, y que en este caso sea patrimonio cultural ese camino que posibilite también ir rompiendo esas brechas, y que sea la comunidad la principal vocera y que sea la que lidere estos procesos. Muchas gracias, Adinet, muchas gracias, Laura, por estas reflexiones, ya casi como pues consagrando, consolidando esa relación que es uno de los ejes claves del curso, esa relación entre lo afro y el patrimonio cultural. Ahí hay unos insumos bien interesantes. Y bueno, quiero hacerles en esa clave una preguntita más, pero aprovecho para de una vez mencionarle pues al público que nos acompaña, que si desean, si tienen comentarios, aparte de los que ya han hecho, preguntas, planteamientos, pues es la hora, es el momento de poderlos hacer, como para tratar de aprovechar, de tomar beneficio de esta interesante conversación y este contrapunto y complemento de experiencias que se vienen tejiendo gracias a lo que han hecho y ahora nos comparten Adinet y Laura Natalia. Yo les quiero preguntar que cada una de las dos en diferentes momentos de su presentación lo ha dicho, lo ha mantenido, y está el discurso patrimonial oficial, institucional, autorizado, etcétera, que es el que nosotros hemos venido aprendiendo a veces un poco como loritos, parloteándolo, casi que se vuelve como una fórmula además que se fosiliza en los instrumentos, a veces normativos, a veces de las herramientas, bueno, etcétera. Pero ustedes muy bien dicen que donde está este patrimonio vivo, pues tiene que ver con esos modos de vida, con esas formas concretas, términos que por lo menos acaba de utilizar Adinet, lo que es Cartagena más allá de la convención de Cartagena para el de afuera o para el mismo estado, para el turista, qué sé yo. Y como también lo decía Natalia, en esos lugares donde la misma gente como que plantea sus condiciones, ¿no? Desde esa relación que tiene con la marea, con el territorio, con el otro, con el de afuera, y se van planteando y se van tejiendo unos elementos muy interesantes. Pero teniendo en cuenta esos dos elementos, patrimonio autorizado por un lado, esos elementos patrimoniales que ustedes encuentran, ¿cómo hacer el clic? ¿Cómo en sus procesos, en sus experiencias, se empieza a hablar, se empieza a pensar lo patrimonial en clave de lo que con las mismas personas va pasando, teniendo en cuenta, y acá la mea culpa para nuestro programa, para nosotros y para todos los escenarios formales del patrimonio, donde enseñamos patrimonio o comenzamos enseñando patrimonio con unas perspectivas que dialogan más, en principio, por lo menos, con ese discurso autorizado. ¿Cómo ese aprendizaje convencional del patrimonio cultural lo extrapolamos y después consideramos otras vías para empezar a pensar lo patrimonial, pero ya desde una característica emergente, local, propia de esos mundos que ustedes han venido trabajando? Adinet, porque ya ahorita empezó Laura.
Tu audio, Adinet. Bueno, sí, ahí es donde, en el caso de mi experiencia, ha sido uno de los principales retos. Y es que llegó un momento en el que estuve asociada a un proceso de formulación de un plan especial de salvaguardia. Y uno de los énfasis que permitió de pronto conocer más a detalle, además también por mi tema de investigación, el tema de las fiestas, es tomar una postura frente a este proceso. Es decir, entender cómo, interesarme más por entender la fiesta desde la voz de la gente, desde lo que definía la gente, más allá de lo que institucionalmente se quería proyectar a través de un proceso de formulación de un plan especial. Es decir, en el caso de Cartagena, no podemos negar que todos estos instrumentos de gestión y normativa, es decir, se escuchan mucho en términos en clave de sostenibilidad para generar recursos con proyectos. Es decir, aquí en Cartagena hay hay cierta apropiación de esta normativa, pero por otro lado era lo que más me interesaba en mi caso, era en ahondar lo que pasaba en un barrio, en un corregimiento, en una localidad, qué era para ellos, o sea, que realmente como yo veía la fiesta, no me interesaba realmente enfocarme directamente en seguir pensando, y por eso que el profe lo dice muy bien, ahí tenía que entrar en esa encrucijada, en romper esto que tradicionalmente nos han venido instruyendo, instruyendo, digamos, desde la institucionalidad y otro, pero por otro lado realmente es vivir este proceso desde el respeto, desde poniendo siempre en primer lugar el papel de las comunidades. O sea, más que todo es entender qué representaban las fiestas, y ahí es donde uno va, en mi caso encontré diferentes respuestas, porque realmente cada quien se vincula en la fiesta desde un lugar completamente distinto. Una cosa era el artesano, hacedor de carroza, otra cosa muy distinto. Las familias y los procesos intergeneracionales en familias o en barrios donde la bisabuela, la abuela, la nieta, la hija, la prima llevan procesos de transmisión. Entonces realmente creo que este proceso de investigación he tratado más de enfocarme en vivir un proceso con una claridad tanto política y profesional, en el sentido de tener claro de que aunque yo haya hecho parte desde muy pequeña y viva la fiesta, realmente la idea es estar, digamos, es vivir el proceso desde la comunidad para la comunidad, donde yo también, a partir de mi experiencia, entender esas diferentes tensiones que se generan en torno cuando estos instrumentos de gestión aparecen en las comunidades como la única manera en la cual se pueden mantener vivas, cuando sabemos que se mantienen vivas aunque existan estos instrumentos de gestión, aunque exista una institucionalidad que lo organice, porque realmente eso fue uno de los principales aprendizajes de este proceso. Entonces, es un reto, digamos, hacer este primer ejercicio como que de romper, pero finalmente se logra en la medida en que uno entienda que la voz es desde la comunidad, digamos, la voz de la comunidad para la comunidad. Nosotros digamos, en mi caso yo siempre decía, yo me estoy viviendo un proceso en donde ellos, en donde tanto los portadores, los sabedores, me están, me están enseñando, a través de la experiencia, a través de los sonidos, me están diciendo a mí, esto es lo que eres tú como cartagenero. O sea, creo que es como, digamos, es vivirlo, sentir este proceso, no desde el escritorio, no desde la teoría, sino es conectarse con eso que digamos que nos mueve, en mi caso las fiestas de mi ciudad, las fiestas de Cartagena, y entender y lo que más he percibido es que cuando se inserta la institucionalidad es cuando llegan más momentos de tensión. Es decir, cuando la institucionalidad es la que quiere poner las reglas de juego, ahí es donde hay mayor tensión. Y eso creo que es donde hoy realmente, que el proceso de patrimonialización está completamente suspendido, la comunidad reconoce que aunque esté o no la patrimonialización, aunque esté un recurso específicamente de la alcaldía o no, las fiestas se van a mantener vivas, porque eso hace parte
lo que es ser cartagenero y Cartagena. Es decir, es un patrimonio vivo y que se vive durante todo el año, que no solamente es en el mes de noviembre. Y creo que eso ha sido como para mí uno de los procesos más ricos en cuanto a analizar la fiesta desde, no solamente de mi experiencia, sino también entender desde que es una manifestación de Cartagena, de los barrios, que está conecta con los pueblos de Bolívar, en el pueblo, por ejemplo, donde yo vivo, y creo que también eso me ha ayudado también a romper esa visión. Es decir, no, también depende cómo adelantemos las investigaciones. Y creo que en este caso es una ciudad que necesita que el patrimonio se mire más allá, desde lo institucional, desde lo convencional, desde lo normativo, sino entenderlo desde las comunidades. Muy bien, Adinette. Natalia. Bueno, por mi lado, pienso que debemos reestructurarnos en todo sentido, ¿no? Gracias a estos proyectos también se le puede dar un enfoque diferente. Y digamos, en el trabajo con la comunidad, también me he dado cuenta que para lo que puede servir, digamos, para romper un poco con el esquema es, como ya conocemos el lenguaje académico e institucional, entonces esto cómo lo podemos poner al servicio de la comunidad. Entonces estos instrumentos de gestión, ¿cómo pueden ayudar a la comunidad de pronto a mejorar? Digamos, por ejemplo, siento que podría ser que con esto podrían presentarse proyectos para que, por ejemplo, los pescadores, las cocineras, los cazadores tengan más garantías con respecto a lo institucional, con respecto también a recursos que pueden llegar a ellos, ¿no? Entonces siento que esto es para lo que realmente sirve, para el bienestar de la comunidad. Patrimonializar como tal digamos, la mano cambiada, por ejemplo, no sé si serviría de mucho. Pienso que sería lo contrario, porque vendría a ser a generar también problemáticas, como ha pasado con la patrimonialización del biche o con la patrimonialización de la partería, que hay algunas personas que han estudiado también estas patrimonializaciones y han encontrado demasiadas situaciones en las que, por ejemplo, no les está ayudando a la comunidad, sino está generando obstáculos con el Estado. Y también se ha prestado para que se espectacularice, para que se exotice, por ejemplo, el biche, que eso se ve también acá en esta comunidad. Entonces pienso que no es como tal con que se debe romper, con que no, digamos, no se debe patrimonializar ya o buscar esto, sino de qué forma esto puede servir a las comunidades, cómo ponemos en palabras, digamos, institucionales, o cómo más bien realzamos la voz de las comunidades. Pienso que es más por este lado. Muy bien, muy bien. Muy bien a las dos. Me suena con esto una pregunta más, y ya no las molesto, ya juro que la última. Pero y también invitando al público si tienen alguna duda o algo que ahorita pues de pronto podamos también plantear al cierre, o por supuesto Angélica también. Con base, en relación a lo que ustedes están comentando ahorita, entonces, y especialmente lo último que tú mencionas, Laura, entonces, ¿por qué sí patrimonio cultural en estos procesos afro? ¿Sí? Hay unos riesgos, hay unos discursos ajenos, hay unas interferencias, hay unas disrupciones. En el actual lugar donde me encuentro trabajando, dice una colega que ella no entiende para qué patrimonializan las cosas y todo lo que se patrimonializa se lo tiran, ¿sí? ¿Por qué sí procesos patrimoniales en esos escenarios en los que ustedes están trabajando? ¿O por qué sí patrimonio cultural como una manera de pensar, de reflexionar, de comprender aquello que ustedes están trabajando? Pues, ¿puedo empezar yo? Pienso que, digamos, al área académica también nos sirve como para ver
otras formas o también a las personas, digamos, de otros mundos, de la ciudad, de otras realidades, también nos sirve como para ver otras formas de sostener el mundo, ¿no? Nos enriquece como personas, nos enriquece como sociedad, nos sirve como para cuestionarnos y cambiar ciertas cosas que están haciéndole daño no solo a nosotros, sino también a las comunidades, ¿no? Entonces, siento que es por ese lado también. Se me fue la paloma. ¿Me puedes repetir un poco la pregunta? Se me fue la memoria. No te preocupes. Sí, ¿cómo sería? O sea, ¿por qué sí implementar el patrimonio cultural o lo patrimonial cultural en estos espacios de trabajo? Listo. Yo pienso que por mi lado digo que no hay que digamos, implementar como tal el patrimonio o patrimonializar algo. Más bien, este trabajo quiero que se enfoque más bien en que este tipo de cosas no se deberían patrimonializar porque precisamente esto es algo que empieza a dañar estas manifestaciones, estas expresiones culturales. Entonces, siento que es más como nos sirve también como para enriquecer el discurso académico y autorizado y cambiar el enfoque y sobre todo es más como para darle el poder de estos instrumentos a las comunidades. Entonces, digamos, a través de, digamos, de ciertas experiencias con ellos se les puede, digamos, ayudar a gestionar ciertas cosas o ciertos lenguajes que ellos de pronto no conocen, en el caso, digamos, del trabajo que estoy desarrollando, que es así. Entonces, más bien, digamos, como enseñarles este tipo de cosas para que ellos mismos decidan qué hacer con ello, porque digamos que el patrimonio acá ya ha permeado también su realidad social, como lo digo, en el caso del biche y en el caso de la partería. Entonces, digamos, cuando se conoce algo, se puede gestionarlo de una mejor forma. Y la idea es que pues ellos mismos lo hagan, no que uno sea como el que esté ahí haciéndolo, sino que sirva uno nomás como un medio o sí, un puente para que ellos conozcan esto. Y ya. Muy bien. Bueno, con respecto a eso, es sido una de las reflexiones que he realizado en mi proyecto de investigación. Por un lado, ¿para qué patrimonializar? Esa es una gran pregunta que tiene como dos grandes miradas. Por un lado, es innegable que en el caso colombiano nosotros estamos suscritos a una convención y a unos lineamientos internacionales y que el Ministerio de Educación Nacional ha creado una serie de políticas enfocadas a todo el tema de salvaguardia del patrimonio cultural y material. Pero por otro lado es patrimonio cultural que lo vive, lo mantiene vivo, son las comunidades. Ahora, ¿qué hacer que estos procesos sean procesos que se han pensado desde la comunidad y para la comunidad? Que ahí es donde está digamos, el gran eje o el gran cuestionamiento, porque muchas veces son pensados estos procesos desde una institucionalidad, desde una visión muchas veces sesgada. Y eso también ha generado que no generen procesos satisfactorios en materia de salvaguardia, porque muchas veces se hacen desconectados a las comunidades, sin reconocer sus características y todo. Y por otro lado, es clave mirar que como en el caso de estas apuestas, estos instrumentos de gestión pueden servir en la medida que brindan, digamos, en cierta forma, la posibilidad de forma colectiva, participativa, desde la comunidad, para la comunidad, que sea la misma comunidad la que haga el levantamiento de su información, digamos, la que documente, porque ellos son los portadores y sabedores, y a partir de esos insumos la misma comunidad plantee sus acciones de salvaguardia. En algunos casos, en algunas comunidades, estas acciones pueden generar, en materia de recursos, como también mencionó la compañera, para apostar a procesos de transmisión intergeneracional, a proyectos que incluyan no solamente la educación formal y no formal, también en el caso de algunas que están en riesgo
de desaparición. Entonces, allí queda como, tiene como esas dos aristas. En mi caso considero que en la medida que se han pensado de la comunidad, con la participación de la comunidad de forma colectiva y unos acuerdos que se han validado y concebidos desde la comunidad, allí se pueden generar unos procesos que es innegable que pues en la actualidad existe una serie de opciones, de recursos para ejecutar proyectos en los territorios que tienen manifestaciones incluidas en lista. Sin embargo, la idea es que estos inventarios y en el caso de la procesos de patrimonialización tienen que ser pensados también en clave de la dignidad y en clave de los derechos. Si no se piensa a esa medida, entonces, digamos, generan unos procesos y unas tensiones porque realmente que ya lo hemos visto en algunos casos del país, cuando se empiezan a generar estos procesos, pero terminan en riesgo en el caso del turismo, la comercialización y demás. Entonces creo que tienen digamos, tienen sus dos caras de la moneda, porque también es innegable que estamos inmersos en una normativa nacional, pero sí, por otro lado, es que tiene que ser ese proceso de apropiación desde la comunidad. Si la comunidad decide o no patrimonializar, si le interesa o qué sentido le da la patrimonialización. Si no parte de ahí, entonces no es necesario hacerlo. Considero porque la comunidad es la que valida efectivamente lo que ellos consideran como patrimonio y lo que ellos deciden salvaguardar. Comprendo. Y clave como lo van ustedes mencionando. Tiene una intención, una mala intención de nuestra parte, este tipo de preguntas, de las cuales ustedes son como las que frentean, las que dan la cara literal, pero donde también reconocemos que es una de esas discusiones clave y de lo que pues, las personas que tenemos que ver con estos temas de lo patrimoniales, seamos o no creyentes de los, como lo llama el profesor Manuel Salge, la metapatrimonialización y toda su estructura, sí es clave el asunto bueno, de problematizarlo siempre y de saber que nunca estamos sobre tierras fijas y sobre formas establecidas a la hora de plantearnos estos temas. Hay unas preguntas súper interesantes, pero no sé, Angélica, si tú quieras hacerlas ya que venías leyéndolas o quieres que como te Sí, suene. precisamente es que a propósito de la última pregunta y las respuestas que nos han dado, eh, Janet nos hace una pregunta acá muy interesante que es, ¿cuál es ese vínculo? Y creo que además muy pertinente para los dos casos, ¿no? ¿Cuál es ese vínculo entre patrimonialización y defensa de estos territorios afro? Uh ¿Cuál -huh. creen ustedes que puede ser ese vínculo, ¿no? En digamos, en contextos donde de todas maneras esos territorios siguen siendo amenazados, vulnerados, violentados, etcétera, etcétera. No sé, Natalia, si quisieras iniciar. Listo, pues en este caso es una herramienta que puede funcionar también para reconstruir el tejido social. Para nadie es un secreto que Buenaventura actualmente, y bueno, ya viene hace unos años, está atravesando por un proceso de violencia pues muy fuerte. Entonces también estos procesos de patrimonio pues pueden servir para eso, para reconstruir el tejido social a través de actividades que la comunidad misma desarrolle, sean o no planteadas por gente externa. Entonces, también siento que este tipo de espacios genera como otro tipo de elementos desde los cuales la gente se identifica, porque como ya lo sabemos también, pues el conflicto armado también genera cierto tipo digamos que permea también lo cultural, ¿no? Entonces, digamos que ese reconocimiento como patrimonio, como que algo es patrimonial de la comunidad, también permitiría como realizar otro tipo de reconocimientos de esas identidades, de esas memorias, desde esto, desde lo artístico, desde lo cultural, inclusive pues de la defensa del territorio, cómo se puede articular pues este reconocimiento con la defensa del territorio.
Eso sería. Ainet, adelante. Micrófono. Bueno, en el caso, a esta pregunta me ubicaría un poco al caso más cercano de Cartagena y en el caso del departamento de Bolívar, y es San Basilio de Palenque, que en su proceso de patrimonialización, que fue uno de los primeros realmente del país, y les ha posibilitado, hemos visto en todos estos años, que han construido un proyecto de vida, un proyecto colectivo, también comunitario, a partir de, digamos, las garantías que ofrece este proceso de patrimonialización. La muestra hoy es que pudieron obtener digamos, su reconocimiento como un municipio, separarse de Maates. Y también ver que digamos, estos procesos en general pueden resultar en la medida que, como lo hemos mencionado ahorita, sea la comunidad la que encabece estos procesos, sea la misma comunidad que piense sus acciones, sea la misma comunidad que genere su apropiación, y a partir de eso se pueda propender hacia a una autogestión y una sostenibilidad, que es lo que hemos observado en el caso de San Basilio de Palenque, que obviamente, aunque esto suceda, no estará ajeno de ciertas, digamos, dificultades que se van generando durante estos procesos frente a la institucionalidad, como sucedió con Palenque y su relación con el municipio de Matas, hasta que generó la separación como tal. Es decir, tiene que ser, como lo mencioné ahorita, tiene que ser pensado un proceso, pero donde esta apropiación o esta autogestión de la comunidad es la que genere que los procesos queden directamente ahí en el territorio. En el caso de Cartagena es más problemático. En el caso de la ciudad de Cartagena es más problemático por las, digamos, primero por las particularidades, las tensiones que existen en el universo cultural de la ciudad, y también por todo el peso también del turismo, de la discriminación, del racismo que siguen presentes en Cartagena. Acá es más compleja esta realidad y por tanto estos procesos son, digamos, más difíciles y más complejos adelantarlos. Muy bien. Hay un par de preguntas, comentarios más. Dubán, Dubán plantea, Dubán Castro Ramos, el enfoque de patrimonio reconoce, revitaliza y recupera las expresiones y manifestaciones culturales de todos y cada uno, con todos y cada uno, para fortalecer el arraigo de las siguientes generaciones. Eso lleva a un tema que ustedes han tangencialmente tratado, pero es el asunto del legado, ¿no? Sobre todo porque muchas veces estos temas siempre van a tener una carga temporal fuertísima, ¿sí? En esa relación con el pasado, en esa relación del territorio, por ejemplo, de esos territorios además como en esta línea entre mar, entre continente, entre isla, y toda esa relación espacial en procesos temporales que a veces, por ejemplo, insisto, desde una categoría muy fuerte que en el patrimonio viene, que es la del legado, la tradición, ese vínculo, esa manera de actuar con el pasado. Y bueno, ustedes han dicho algunas cosas, pero de pronto, si a partir del comentario de Duan, algo más, de pronto ustedes quieran enfatizar, no sé. O si no, o mientras lo van pensando, les dejo también la pregunta de Nancy, desde la Casa de los Gatos en el pueblito boyacense, ¿cierto, Nancy? ¿Qué significa patrimonializar una práctica cultural como la mano cambiada y cómo puede este proceso fortalecer sin despojarla de su sentido comunitario a partir de la investigación? Pues tú ya algunas cositas habías hablado, Natalia, pero si quieres, pues como enrutar un poquito más a propósito de la pregunta. Pues a ver, patrimonializar la mano cambiada. Pienso que debería dársele otro enfoque, o sea, no tiene por qué patrimonializarse algo para que se le reconozca como tal. Digamos que
los oficios, los saberes que desarrolla la comunidad son reconocidos per se como parte de su identidad. Digamos que el término patrimonio es algo dado, es algo como no natural. Ellos lo reconocen como un término dado por el Estado y por la institucionalidad, con quienes también hay una tensión grandísima dentro de la comunidad. Entonces, más bien de qué forma patrimonializar o más bien el patrimonio serviría como una base o como un trampolín para ciertas causas y ciertas luchas de la comunidad. No creo que sea necesario patrimonializar algo para que, digamos, o la mano cambiada más bien para que ésta tenga, digamos, un sentido o deba salvaguardarse como tal, porque ya es una práctica que sucede en lo cotidiano, es una práctica que vive día a día con la gente, entonces no es algo como que se vaya a perder o que, digamos que patrimonializar como la mano cambiada no cambia nada las dinámicas de la comunidad. Entonces, realmente, ¿para qué el patrimonio serviría en la comunidad, no? Que serviría más como una base, una herramienta que podemos poner en las manos de la comunidad para que ellos puedan gestionar estas prácticas culturales y les sirva para algo a ellos, pero realmente no considero que sea necesaria la patrimonialización. Y lo está diciendo quien estudia patrimonio. Ahí está. Pero bueno, de eso se trata precisamente. No sé, al propósito de los comentarios, algo más a Dinet, tú misma, Natalia. Bueno, hay algo que quería hacer énfasis cuando, un poquito a detalle más de lo que comenté, que porque en Cartagena era más complejo. Primero porque aquí en Cartagena, desde el reconocimiento de la Declaración de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad, se generó un proceso que fue como ese culto al patrimonio material, la exaltación a la piedra. Entonces, digamos, el énfasis de todo giró es en la conservación de los bienes muebles e inmuebles y de todo el patrimonio fortificado. ¿Qué sucede? Que como el turismo ha generado también a través de la imagen que se ha construido de la ciudad en clave de construir una idea internacional, eso ha generado y en los últimos años pues generó que los cartageneros no se sintieran conectados con ese patrimonio material, y consideraban que como ese patrimonio material no les pertenecía porque era para el turista. En el caso del patrimonio inmaterial, además que lo miraban desde dos visiones segmentadas, sesgadas, ¿sí? Patrimonio material e inmaterial, ahora se mira de una forma más integral, pero en el caso de Cartagena en los últimos años es que se ha hecho un énfasis a mirar y a reconocer este patrimonio inmaterial que está presente en nuestra cotidianidad, en nuestras calles, en nuestra vida cotidiana, digamos, en nuestros espacios. Entonces, aquí en la ciudad, por ejemplo, fue diferente a lo que ha pasado con Palenque. Por eso ahí está como una diferencia en la pregunta que nos habían hecho sobre cómo patrimonializar los territorios afro. Y es que en el caso de Palenque el énfasis fue lo inmaterial. En el caso de Cartagena el énfasis fue lo material. Y además de eso, en el caso de nuestra ciudad se ha complejizado más esto inmaterial porque existió toda una idea, en el caso, por ejemplo, de las fiestas, asociada en que estos no eran fiestas, sino que se asociaron durante muchos años en discursos de que eran actos vandálicos, sin sentido festivo, etcétera, etcétera. O también por el tema, lo que he mencionado en varias ocasiones, y es por, digamos, la discriminación que había también a la vinculación de este universo inmaterial a unos espacios en el centro histórico. Entonces, por eso creo que era necesario como hacer estas dos distinciones, porque en mi caso que hablé de San Basilio de Palenque y en el caso de Cartagena, lo que nos ejemplifica realmente que cada territorio tiene su propia singularidad y los procesos van a ser por tanto disímiles, aunque estén ubicados en el caso mío en el mismo departamento de Bolívar. Y se complejizaría si nos vamos a pueblos como María la Baja, a pueblos como Amates, etcétera. Digamos, entender eso, que no existe una única manera, no existe una implementación, por más que esté la normativa de unos procesos que van a redundar al final
en esa autogestión, sino que todo depende realmente es de cómo la comunidad genera este proceso, se lo apropia, lo gestiona y posibilita y desea hacerlo. Si no, pues no es necesario adelantarlo, porque considero que en mi caso han terminado generando también tensiones en torno a una manifestación como las fiestas de Independencia del 11 de noviembre de Cartagena. Súper. Bueno, hay más comentarios. Continuar ese diálogo que vienen haciendo ustedes, Duan Castro Ramos, dar valor al carácter de patrimonio, sobre todo en esas expresiones en vía de extensión o desaparición. Y Nancy antes también plantea que, a propósito de la respuesta de Natalia, lo pensaba como un reconocimiento más de tipo oficial. Y vienen otros comentarios. Clara Mónica, los procesos de patrimonialización deben ser, como dice la profesora Mónica Terrian, para ayudar a la comunidad, pero es innegable que para ciertas comunidades no es ayuda, entre comillas. De acuerdo, y de ahí lo que mencionaban ustedes también, ¿no? Es muy importante qué es lo que el directamente involucrado plantea desde su posición de mundo a propósito de estos procesos. Janet tiene otro comentario. Pienso que la reflexión pasa por evitar la cosificación y mantener una mirada crítica sobre las prácticas de extractivismo cultural. Y por supuesto, coincido y felicito la apuesta ética por canalizar y respetar lo que consideren las comunidades. Janet me hace pensar en esa noción ahora de, a propósito de los extractivos, de la minería cultural, ¿sí? Nosotros tenemos en las prácticas académicas una cosa horrible que es la minería de datos. Y a propósito de eso, como que vemos lo cultural como artefactos que también podemos minear, extraer, tomarnos a la brava, a la fuerza. Y a propósito de estas discusiones en cuál es el lugar de los elementos, de los otros, de las cosas que le dan sentido a los otros, la cultura material, las manifestaciones de la vida propia, cómo no las pensamos a propósito de esa relación de conocimiento y o extracción. Parece muy valioso. Profe Angélica, yo no sé si alguna otra cosa su merced quiera añadir y ustedes, compañeras Natalia, Dinet, de estas últimas menciones, ya para ir cerrando el espacio. No, pues realmente me parece que han sido supremamente valiosos las reflexiones que nos han regalado Natalia y Adinet sobre estos procesos, mostrándonos y suscitando precisamente este tipo de comentarios y debates que se dan en el chat que tienen que ver con realmente el uso, ¿no? Del patrimonio y hasta dónde para una comunidad patrimonializar aspectos de sus prácticas culturales puede ser una fórmula o tal vez no, ¿no? Y cómo se presentan todas esas tensiones eh, entre lo que entendemos es ese discurso autorizado, pero también lo que las comunidades entienden como lo patrimonial, lo que se puede preservar, lo que Andrés comentaba en términos como del legado, y que no necesariamente eso debe quedar inscrito en planes, en políticas, sino que está vigente, ¿no? Y está vigente, como nos lo dice Natalia, en términos de solidaridad de la población, en cómo mantienen, ¿no? Esas relaciones, cómo actúan frente o sin el turismo. Entonces creo que las reflexiones pues nos llevan a mostrar nuevamente que el campo patrimonial pues es un campo cada vez más complejo cuando lo miramos críticamente y sobre todo eso, ¿no? La invitación a podernos acercar a él también desde una perspectiva crítica donde no necesariamente tiene que ser un mandamiento, sino también puede ser controvertido. Entonces, pues nada, de mi parte realmente agradecer sus reflexiones, sus intervenciones. Creo que las dos experiencias nos muestran un contrapunteo también muy interesante de experiencias de poblaciones afrodiversas. Y bueno, todo los retos, ¿no? Que implica ese relacionamiento, pero también trabajar desde el cuidado y la ética de la que nos han hablado para no esencializar, no entrar en prácticas antirracistas o de que sean lascivas para la población en términos de también lo que desean y aspiran.
Cierto. Pues estimadas, muchísimas gracias a todas, Angélica, por el apoyo, el aguante, la salvada de tiempo que hace posible el diálogo y bueno, especialmente a Dined y a Laura por esas maravillosas, no solamente reflexiones, sus términos, sino especialmente ese tesón y ese valor de sus trabajos, de largo aliento. También ya ojalá en próxima resolución de cierre, pero que se han tomado muy en serio y de una forma muy genuina esa aproximación y esa experiencia situada de conocimiento que se da gracias a los procesos de indagación, de investigación etnográfica, también desde las metodologías del trabajo patrimonial y que pues nos permiten hacer este tipo de conversaciones gracias a sus valiosísimos aportes. Eso, muchas gracias y buen Muchas tiempo a gracias. todos ustedes. Bueno, muchas Perdón, gracias. Andrés, no irnos sin invitarlo a todas las personas que nos acompañan a la sesión número 4 y última del curso de patrimonio, que será este jueves 31 a las 10 de la mañana. Cambiamos otra vez el horario, nos trasladamos hacia la mañana, donde hablaremos de historias, memorias y arqueologías afroindígenas de frontera, el caso de Uruguay. Nos acompañan Sabrina Colmenares y Carlos Marín para hablarnos precisamente de esa experiencia de patrimonialización de la ruta del esclavo en Uruguay, un tema también supremamente interesante. Entonces, pues agradeciendo a Dinette, a Natalia, a Andrés, a Madeleine, que está detrás de cámaras y hace posible todo esto, y a ustedes por acompañarnos hoy, pues invitarlos nuevamente a que nos veamos el jueves 31, 10 de la mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos Gracias por la invitación. los asistentes.